Bienvenidos al Monte Cronos. Hoy no vamos a hablar de emperadores ni de filósofos vestidos con togas. Hoy vamos a hablar de un poeta que caminó entre luces estroboscópicas y guitarras eléctricas, de un hombre que convirtió los escenarios en altares y la música en un ritual. Hoy vamos a hablar de Jim Morrison, el rey lagarto, el chamán del rock, el hombre que entendió que la verdadera revolución no estaba en las calles ni en los parlamentos, sino en la conciencia. Para entenderlo, tenemos que viajar a 1943, a la ciudad de Melbourne, Florida. Allí nació James Douglas Morrison, hijo de un almirante de la Marina estadounidense. Creció en un hogar estricto, marcado por la disciplina militar, las mudanzas constantes y un padre severo. Desde niño, Jim aprendió a observar en silencio. No era el hijo ejemplar ni el militar obediente que su padre soñaba. Era un lector voraz, un joven fascinado por lo prohibido, por lo oscuro, por la poesía. Leía a Nietzsche, Rimbaud, Blake, a los poetas malditos que hablaban de rebelión, de locura, de la necesidad de romper con las máscaras de la sociedad. Ese contraste lo marcaría para siempre. Mientras su padre representaba el orden, la jerarquía y el deber, Jim buscaba el caos, la libertad y el misterio. En 1965, en las playas de Venice, California, conoció a Raymond Zarek y de esa unión nació The Doors. El nombre no fue casualidad. Morrison lo eligió inspirado en el libro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, basado en una frase de William Blake. Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo le parecería al hombre como realmente es, infinito. Para Morrison, esas puertas eran reales. La música, la poesía, las drogas y los estados alterados eran llaves que podían abrirlas. The Doors no era solo una banda, era un portal hacia lo desconocido. Desde el principio, Jim Morrison no se veía como un cantante, sino como un poeta chamán. En los conciertos no solo interpretaba canciones, conducía rituales, gritaba, recitaba, improvisaba, provocaba. Su meta no era entretener, era despertar. Como los chamanes de antiguas culturas, quería llevar a la multitud a un trance, a un viaje colectivo donde pudieran mirarse al espejo y enfrentar sus deseos y sus miedos. Su filosofía estaba hecha de contrastes, como los estoicos que sabían que la vida es frágil, que la muerte es inevitable, que el dolor es parte de la existencia, pero a diferencia de ellos, Morrison no buscaba serenidad, él buscaba intensidad. Decía que había que vivirlo todo, incluso lo destructivo, porque solo en los extremos podía encontrarse lo verdadero. Veía el amor y la muerte como fuerzas gemelas, inseparables, que empujaban al ser humano a descubrir su esencia. En su poesía y en sus entrevistas, Morrison insistía en que el miedo es la gran cárcel. Lo resumió en una frase: enfrenta tu miedo más profundo y serás libre. Para él la verdadera libertad no era política ni económica, era espiritual. Era atreverse a mirar dentro de uno mismo, aunque lo que encontráramos fuera dolor, vacío o locura. Esa búsqueda lo llevó por caminos oscuros. El alcohol, el LSD, la heroína, no los consumía solo por placer, los veía como puertas, llaves hacia realidades invisibles. Lo que para muchos fue autodestrucción, para él era exploración. Un viaje chamánico que, como en las tribus antiguas, podía costar la vida. Aún así, detrás del mito del rockstar excesivo, había un hombre que escribía poesía todas las noches, que se inspiraba en el teatro de Antonin Artaud, en la rebelión de Rimbaud, en la mística de William Blake. Creía que el arte debía mostrar lo que la sociedad escondía: el sexo, la violencia, el miedo a la muerte. En sus palabras, el arte no era entretenimiento, era un espejo brutal donde el espectador debía reconocerse. Pero su vida fue un péndulo, entre la lucidez y el exceso, entre la poesía y la autodestrucción. En 1971, con solo 27 años, Jim Morrison murió en París, en circunstancias envueltas en misterio. Algunos dicen que su corazón no resistió los excesos, otros sostienen que fingió su muerte para escapar del mito que lo devoraba. Sea como sea, su cuerpo descansa en el cementerio de Père Lachaise junto a otros poetas malditos que admiraba. Y sin embargo, Morrison nunca se fue del todo. Su voz grave, sus palabras siguen resonando. Canciones como Break On Through o Riders on the Storm no son simples himnos del rock,
Son mantras, invocaciones, recordatorios de que hay puertas que solo se abren si tenemos el valor de empujarlas. La filosofía de Jim Morrison se puede resumir en una paradoja. Buscaba la libertad absoluta, sabiendo que la vida es un laberinto de límites. Su mensaje no fue que escapemos del dolor, sino que lo atravesemos, que no temamos a la muerte, sino que la miremos de frente, que no vivamos dormidos, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rutinas vacías. Como los antiguos filósofos del pórtico, los estoicos que se reunían en las puertas de la ciudad, Morrison también fue un marginal. Se colocó en el umbral, entre lo permitido y lo prohibido, entre la razón y la locura, entre la vida y la muerte. Y desde allí nos habló. Jim Morrison entendió que el verdadero viaje no está en las carreteras ni en los escenarios. El verdadero viaje es interior. Es abrir las puertas de la percepción y atreverse a cruzar, aunque al otro lado encontremos abismos. Así que, la próxima vez que escuches su voz, recuerda que no era solo un cantante, era un poeta salvaje, un chamán contemporáneo, un hombre que convirtió su vida en un experimento filosófico radical. No porque quisiera fama, sino porque quería libertad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar esas puertas? ¿O prefieres quedarte frente al portón, mirando desde lejos? Si te gustó este viaje por la vida y la filosofía de Jim Morrison, déjame un like, suscríbete para seguir explorando más mentes brillantes y deja tu comentario. ¿Qué otras figuras deberíamos traer aquí, al Monte Cronos?